Hoy hablamos de dinero, de money, nos gusta. La gente saldría a quemar las calles si supieran lo que realmente pagan, sobre todo los empleados. Hacienda nos roba. 100%. La idea es terminar el año en más de 1 millón de euros en suscripciones. Solo en suscripciones, ¿vale? Sin contar el resto de negocios que tenemos generando, ¿no? Es que de 60.000 a 200.000 es prácticamente lo mismo. A ver, si estás en esa cifra y estás como autónomo, eres tú. En Liberfy el año pasado, pues yo no pagué impuestos. Yo como persona física quiero ser pobre, sí. La política fiscal en España es un engañabobos. Es un engañabobos porque... Los servicios secretos. Bienvenidos a la segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De ti de palmas, no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. De Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que haya estado a gusto. Stay tuned. Stay tuned. Bienvenidos un día más a Trippers. ¿Cómo estamos, estás? tío? Pues ¿Todo bien, bien? muy bien. Sí, con ganas de hablar de pasta y de números. Hoy hablamos de dinero, de money, nos gusta. Pero sobre todo no de dinero, sino cómo gestionar tu dinero. Que me parece ¿Cómo muy ahorrar importante. dinero? ¿Cómo pagar lo menos posible a los hijos, los de Hacienda y tal? Y Básicamente. esas cosas. Hoy tenemos el gusto de hablar con Miguel Sierra, cofundador y CEO de Liberfy, una gestoría enfocada en negocios online, emprendimiento disruptivo. Miguel, muchísimas gracias por venir, tío. Nada, muchas gracias a vosotros. tal? Un placer de estar Oye, aquí. te veo muy marbellí, tío, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, pero con un toquecito ya madrileño, fíjate. Vamos cambiando, ¿sabes? Al Claro, final, el tiempo pasa y nos vamos adaptando, ¿no? Claro, eso es. Esto es como los impuestos, ¿no? Totalmente. Lo mismo. Oye, ¿qué es esto de emprendimientos disruptivos, tío? Pues al final vivimos en un mundo, tío, que está cambiando muchísimo. Los negocios de hace 20 años no son los negocios de hoy en día. Y para mí disruptivo es todo aquel que quiere cambiar el sector, quiere cambiar la forma de vivir de la gente, quiere cambiar algo dentro de cualquier nicho. Y para mí eso es la disrupción, hacer las cosas diferentes, o sea, las cosas que se vienen haciendo, pero de una forma muy diferente. Y en eso nos especializamos en Liberfy. Vale. Y O sea, ahora, que si bien. quieres, luego os cuento el porqué. Claro. Cuéntanos el porqué. Ahora hablaremos. Bueno, primero de todo, te queríamos dar la enhorabuena porque Sí. antes, justo cuando has llegado aquí a Trippers, al estudio de Trippers, a los headquarters de Trippers, Secret location. nos estabas contando un poquito y la verdad es que ha sido un exitazo, crecimiento además súper exponencial, súper rápido. Cuéntanos un poquito qué es lo que estáis haciendo en Liberfy, cómo se mueve ahí el mundo. Sí, Liberfy es una gestoría, ¿vale? Una gestoría de contabilidad y fiscalidad, como parece que es la de toda la vida, el negocio de toda la vida. Y es más, debido a que es un negocio de toda la vida, nosotros entramos tan fuertes, cambiando con la mentalidad del emprendimiento, con la mentalidad de atender real al emprendedor del siglo XXI. Al final nosotros nos dedicamos a la gestión contable, solo que de una forma diferente, con mucha mayor atención, con un aire mucho más fresco. Yo soy emprendedor antes de coger Liberfy, o de arrancar en Liberfy, y he estado en muchas gestorías tradicionales. Y la verdad que es una puta mierda, siendo sincero, pues, y además me cabrea porque me hicieron perder mucha pasta. Entre ellos con una negociación de una marca, casi 100.000 euros en la negociación que perdí, y entre otras gestiones mal hechas, pues me cabré mucho. Me cabré mucho y dije, voy a montar mi propia gestoría enfocada en personas como yo, emprendedores del siglo XXI. Y ya pues son más de 700 clientes los que tenemos en activo. 700. Más de 700 ¿Y clientes. qué membresías hay? O sea, ¿cuál es? 100, ¿cuánto cobráis al mes? Nosotros cobramos en autónomos de 120 en adelante, dependiendo del volumen de facturas. Piensa que trabajamos con clientes con mucho volumen de facturas, mucho e-commerce y demás, que te pueden aparecer 3.000 facturas al mes, y eso a nivel contable es mucho trabajo. Y luego de sociedades a partir de 210. El ticket medio lo tenemos en eso, en unos 200 euros por cliente, Estás más o facturando menos. más de 1 millón anual. A día de hoy sí. Hostia. ¿Cuál es la Sí, facturación de 2021? Bueno, 2022, el año pasado. El año pasado muy bajita. No sé si llegamos al medio millón, por ahí. ¿Y este año O sea, que qué? estamos creciendo ¿Cuál es la a proyección? cifras muy interesantes. La idea es terminar el año en más de 1 millón de euros en suscripciones. Solo en suscripciones, ¿vale? Sin contar el resto de negocios que tenemos generando, ¿no? Pero las cifras guapas vienen a partir del año que viene. Esperamos un 2024 de crecimiento, de equipo, de desarrollo muy, muy guapo. Qué guapo. Sí, yo creo que tío. tenéis un objetivo de llegar a facturar más de 10 millones de dólares Eso es. anuales en suscripciones. ¿Cuándo Eso crees es. que podéis alcanzar ese objetivo?
Depende cómo nos acepte más el mercado, ¿vale? Sé que podemos llegar, el problema es que tengo a día de hoy un cuello de botella muy grande que es a nivel empleados. Claro. Hasta que se siga desarrollando la tecnología, montemos formas de captar talento de verdad y retenerlo, pues creo que, bueno, yo diría 3 años. Vale, porque ahora mismo, ¿cuántos empleados tienes? Pues hay casi 20 y pico. Claro, 25. Ah, vale. Hay 21 o 22 empleados, no todos son de gestoría y fiscalidad, ¿eh? También tengo equipo de marketing, tengo equipo de administración, tengo comerciales, obviamente, pero somos unos 22, 23 personas. Ok. Oye, y una pregunta. A nivel de equipo has dicho que, claro, tienes que retener talento, contratar, que el otro día estábamos escuchando un podcast de Jesús Orozco, que con suerte le tendremos también en próximas semanas, no sé si le conoces. Sí, claro. Y que estamos en conversaciones y nos encanta cómo habla, cómo comunica. Y él decía que era lo más difícil como emprendedor, era formar equipo, retener talento, que la gente fuese mucho más inteligente que tú, realmente era la forma de escalar el negocio. Y yo te quería preguntar, a nivel de gestoría en vuestra industria, tema de inteligencia artificial, ¿puede ser como un recurso extra a la mano de obra o a los empleados normales de toda la vida? Para la gestoría tradicional, no. Es decir, la gestoría tradicional está estancada y no son capaces de desarrollar software ni desarrollar nada. Para Liberfy, 100%. A día de hoy en España hay unas 70.000 gestorías. Nosotros ya estamos entre el 2% más grande a nivel de volumen de empleados y demás. Imagínate lo que es lo otro. Así que el otro no tiene los recursos suficientes para ponerse a desarrollar o a trabajar en esto. Nosotros ya lo estamos haciendo. Es decir, ya nosotros nos apoyamos en inteligencia artificial para la contabilización, optimizar el proceso y demás. No creo que vaya a sustituir a todas las piezas, obviamente, necesitamos la parte humana, pero sí va a sustituir al peón contable, por así decirlo, al que pica datos. Eso espero sustituirlo lo más pronto posible. Más que nada porque el valor no está hacer la contabilidad. A vosotros, imagínate que fuerais mis clientes, no sé si lo soy o lo seréis pronto. Estamos en proceso. Pues Depende de la charla de hoy, tío. claro, pues por ejemplo vosotros realmente que os hagan la contabilidad os la suda, es decir, no valoráis el trabajo contable, queréis que os presente los impuestos y que os asesore, pero sobre todo que os ayuden a cómo pagar menos. Y eso es lo que vosotros vais a valorar, esa persona que está detrás vuestra y os ayuda de verdad. No que hagan la contabilidad. Claro. Contra antes lo automaticemos y le metamos inteligencia artificial o lo que venga, pues mucho mejor. Total, sí, total. Y me parece fundamental que aparezcan empresas como vosotros porque yo, por ejemplo, que soy emprendedor online, o sea, solamente tenía negocios online. Claro, me acuerdo cuando volví a España en 2021, digo, bueno, necesito un gestor, ¿no? Voy a empezar a vender online, tal. Tenía una formación de criptomonedas. Aunque, esa es la pregunta que dice siempre el Sí, el ok, gestor tradicional. yo, online, en línea. Y dice, por internet, chico, por internet. Y entonces voy y tal, y me dice, bueno, ¿y qué más te dedicas? Y yo, no, hago criptomonedas. Y dice, ¿Cripto qué? Y yo, hostias. No, No no, sé lo que es complicado, online, no sé lo complicado. que es criptomonedas, digo, estoy jodido. Total, que no sabía ni en qué apartado de autónomo me iba a meter, no sabía cómo declarar criptomonedas, total, que es imposible. Y luego me enteraba, claro, de un montón de amigos que me decían, hostia, pues han dado un nuevo kit para autónomos, para digitalizar la empresa de 10.000 euros. Y yo, tío, porque mi puto gestor que estoy pagando mes a mes no sabe estas cosas y no me tiene informado. Entonces yo creo que empresas como la tuya, que están al día de todo lo que pasa para emprendedores digitales, es fundamental. Yo te voy a preguntar, ya que has dicho de emprendimientos disruptivos, ¿cuál es el negocio más raro que te ha venido? Buah. Nosotros tenemos muchas cosas, ¿eh? O sea, tenemos personas que han desarrollado su propia copa menstrual. Copa menstrual. Sí. Tenemos personas que están partiéndolo con GPS para gatos por si se le pierde, ¿sabes? Luego, dentro de los sectores tradicionales, para mí ya disruptivo es todo aquel que emprende, por ejemplo, en Amazon, FBA. Por ejemplo, ¿es disruptivo? ¿Por qué? Porque la otra gestoría no tiene ni puta idea. Entonces, para mí eso ya es disruptivo. Todos los negocios de inmobiliarios que se están desarrollando, como Airbnb, todo eso, para nosotros, la gente joven, no es disruptivo porque ya lo tenemos muy escuchado, pero para el 70-80% de la población en España no tiene ni idea de cómo funciona Airbnb por dentro, de cómo realmente se gestionan esos impuestos, cómo se optimiza, cómo se fiscaliza. Pues para mí eso es disrupción. 100%. Total. Ahora hablaremos un poquito de todo el tema de gestoría, fiscalidad y eso. Simplemente te quería preguntar, has dicho que fuiste emprendedor, que montaste otros proyectos. ¿Qué otros proyectos montaste? ¿Cuál es tu historia como emprendedor? Bueno, fracasé en muchos proyectos, ¿no? Al final yo tengo ahí esa esencia emprendedora desde muy pequeño, ¿vale? Yo ya con 17, 18 años ya tenía esas ganas de emprender, estaba en la universidad y estaba emprendiendo. Monté mi propia marca de ropa, ¿vale? Que se llamaba Helm. Cagadón que flipas, al final acabé problemas con los proveedores, un dineral increíble que perdimos.
Luego negocios pues, de trading, también estamos en el sector de la afiliación de trading, también tuve mi asesoramiento sobre inversión en criptomonedas, ya que lo has comentado, que se llama OGSial Capital y tal, que estuve ahí también metido. Me dediqué al sector inmobiliario, también he estado en Keller Williams y en otras empresas como agente inmobiliario y por mi cuenta. También aquí es donde conocí a mi actual socio, que es en una asesoría inmobiliaria de compra, reforma y venta. Y qué más cositas. Ah, bueno, y venta en Amazon, también vendió en Amazon y todo eso. Que por cierto es César Rivero. Mi socio César Rivero. Estaría bien también Sí, traerla a ya Drippers, te la pillamos verdad. Sí, claro que sí, claro que Estaría sí. bien. Ya lo Nosotros le trae. seguimos y es un auténtico crack. Sí, sí. Buen creador de contenido, además, que es importante. Es Marca muy personal, bueno. top. Es muy buen marketingiano, sí. Eso también es la esencia que tiene Liberfy, ¿no? O sea, también se ve, por eso somos en el marketing tan disruptivos, ¿no? Por aprovechar esa palabra. Entonces, pues bueno, ahí te he contado la historia un poquito. Ahí ves que soy un emprendedor que ha tocado un montón de palos y por eso en Liberfy asesoramos también a nuestros clientes, porque si me viene un tío vendiendo en Amazon FBA, yo ya he estado dentro. Si me viene montando un negocio inmobiliario, yo ya he estado dentro. Si me viene con un negocio disruptivo, pues lo voy a conocer y me voy a entregar para que lo que sienta en la experiencia del usuario cuando está en Liberfy sea lo que a mí me gustaría que sintiera. Claro. Y eso es la diferencia, tío. O sea, ¿tú dirías que Liberfy es el primer negocio de éxito que has tenido? Todo lo demás fracaso. Sí, a ver, he ganado mis pelillas, ¿sabes? Pero no un negocio en el que yo me sienta tan desarrollado como lo que estamos haciendo aquí en Liberfy. Que bueno, a mí me parece súper importante que lo digas así abiertamente porque parece que aquí en España como que da miedo decir que has montado y has fracasado. Cuando yo debería fracasé ser muchísimo. al revés. Es decir, hostia, le he puesto un par de huevos, he montado una cosa y no me ha salido. Ya está, pero bueno, he aprendido y la siguiente seguramente que tenga más probabilidades de que me salga mejor. Bueno, y además yo creo que es que la gente que quiera ser emprendedora, que escuche este tipo de podcast, hay un montón en España, lo comentábamos antes, y Trippers, que al final un poco expandimos la conciencia de la gente, le hacemos abrir la mente, le hacemos que sea curioso. Ya lo decimos desde aquí, lo podemos decir Miguel, tú y yo, que si queréis emprender, uno de cada 100.000 o 1 millón le va a pegar el pelotazo la primera vez. O sea, lo normal es que fracases 10, 20 veces antes de que realmente tengas éxito con una idea. Lo que pasa es que nos están metiendo mucha caña aquí con las películas y con Instagram y tal, que todo el mundo parece que tiene éxito de la noche a la mañana y se hace multimillonario. Yo no creo en eso, ¿vale? Yo creo en el trabajo duro, la constancia y dicen, no, trabaja inteligentemente. No, y también duro, muy duro, ¿vale? Y yo me he pegado un montón de años estudiando, trabajando, haciendo mil historias, cagándola y a día de hoy Liberfy es todos esos fracasos, el aprendizaje de todos esos fracasos juntos. Y además, el Miguel Sierra de hace 4 años no podría haber montado Liberfy, porque no ha conocido lo que realmente un emprendedor necesita a la hora de enfrentarse o hablar con su gestor de 50, 60 años a punto de jubilarse, que se la sudas. Totalmente. Y eso yo creo que también está muy relacionado hoy en día con cómo consumimos contenido, porque creo que muchísimos jóvenes en España se centran demasiado en consumir información de valor, que está súper bien, que de aquí lo recomendamos 100%. Trippers el primero, suscribiros. Pero sí que creo que pasa mucho la parálisis por análisis, que la gente consume demasiada información, dice, hostia, me tengo que leer 50 libros, hacer otros cursos, seguir no sé cuántos podcasts, y al final no se ponen a tomar acción y a aplicar lo que aprenden. Y eso me ha pasado a mí. Yo vengo de inversiones y me leí no sé cuántos libros de inversión que hoy en día digo, hostia, en realidad, ¿cuántos de ellos me han servido de verdad? A lo mejor me ha servido 1 o 2 conceptos de cada uno o ni eso. Entonces yo creo que lo importante es, aparte de consumir información, aplicarla lo antes posible, ponerte a tomar acción, a emprender, a empezar a cometer errores, porque esos errores te van a enseñar mucho más que lo que puedas aprender en un podcast escuchando la historia de otra persona. 100%. Y además mención especial ahora que lo estábamos hablando justo de esto, a Sese, Venga, que estuvimos grabando con él y que él está poniendo TikToks en su cuenta principal y es una de las cosas que él habla, que para ser emprendedor el primer paso es tener confianza en uno mismo, porque obviamente si tú no tienes confianza no te vas a tirar a la piscina a montar un proyecto tú solo, con tu socio. Y para tener confianza lo primero que hay que hacer es acción, actuar. Porque si muchos podcasts, sí, te puedes leer 20 libros, 20 podcasts, pero hasta que tú no actúes, hasta que tú no te manches las manos, no vas a tener esa confianza de decir, hostia, lo puedo hacer. O sea, lo estoy haciendo. Claro. Entonces esa acción es vital. 100% de acuerdo. Yo creo que un emprendedor lo que le diferencia de las personas que no lo son es hacer cosas. Hacer cosas pero meterse hasta el fondo. Es decir, quitarse los anillos, meterse a hacer lo que sea, moverse.
constante movimiento, constante creación de valor, o al menos creer que es valor y lanzarlo al mercado, probarlo, testearlo, fallar, o sea, hacer cosas y no parar. Y obviamente mantenerte resiliente, ¿no? Es decir, no porque te vaya mal 1, 2, 3 proyectos, pierdas 5.000, 10.000, 15.000 euros, venirte abajo. Claro. Sigues. Si no, yo creo que no eres emprendedor. Pero a mí me gustaría empezar un poco con el tema de la elusión fiscal. Y yo quería empezar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre elusión y evasión fiscal? A ver, elusión es un término que se ha puesto ahora de moda, ¿vale? Yo prefiero decir optimización fiscal que elusión fiscal, más que nada porque la elusión como tal no está recogido en ningún sitio, o sea, el término como tal. Y vamos a empezar por la evasión. La evasión es el esquivar de forma ilegal los impuestos, ¿vale? Esquivar, esconder, mover hacia otro sitio. Bueno, al final dejar de pagar impuestos que te corresponde haciendo trucos o estrategias que no son legítimas. Vale. Y la elusión o optimización fiscal es aprovechar las reglas del juego que existe en España o en Europa o en el mundo para que los impuestos pues vayan a tu favor y acabes pagando menos. Vale. ¿La elusión fiscal te parece ética? Totalmente, es un derecho. Es un derecho. Yo considero que la optimización fiscal o elusión fiscal, yo creo que es un derecho que tenemos los ciudadanos o los empresarios para practicar. ¿Qué pasa? Que como no nos enseñan de fiscalidad, vais a la universidad y no han hablado de fiscalidad en ningún momento, en el colegio tampoco, o sea, a nadie le interesa que aprendamos de fiscalidad, al sistema no le interesa que aprendamos de fiscalidad. Y como no tenemos ni puta idea de fiscalidad, lo que hacemos es pagar impuestos y callarnos. Y si viene una multita de Hacienda, nos callamos y la pagamos. ¿Por qué? Porque son problemas. Entonces yo creo que es una obligación que tenemos todos los ciudadanos de aprender sobre fiscalidad, formarnos sobre finanzas y fiscalidad y aprender qué es lo que se puede hacer y qué no. Sobre todo para evitar problemas y para ahorrarte dinero. Miguel, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, a la gente que dice que Hacienda nos roba? 100%. O sea, yo considero ¿En qué que... sentido nos roba? Yo considero... A ver, yo he pensado mucho en esto, ¿no? Y al final cuando hablamos de impuestos, es una imposición, ¿no? Que nosotros tenemos. ¿Tú estás de acuerdo en todas las medidas que se aprueban y de gastos y de todo esto sobre, o sea, hacia dónde van tus impuestos? Yo no estoy de acuerdo. Y por mucho que digan, yo no estoy de acuerdo. Y porque un autónomo tiene que pagar cerca del 50%, y sin el cerca, de los ingresos que genera. ¿Por qué? O sea, es una pasada. O sea, es más de la mitad del año trabajando para otra persona. Entonces parece más al sistema feudal, ¿no? Donde estás ahí esclavizado frente a otra persona para llevarle tu trigo y quedarte tú con la miseria. Porque de ese 50% tienes que vivir, tienes que pagar tu casa, tienes que darle comer a tus hijos, tienes que... ¿Y el otro 50% dónde van? A las partidas donde a otras personas les salgan los cojones. Bueno, además yo creo que además las personas nos movemos por incentivos. Es decir, tú, por ejemplo, si tienes una empresa, a tu empleado, para mantenerle motivado, ¿qué es lo que le vas a hacer? Le vas a incentivar con subidas de sueldo, con mejores condiciones. Entonces, un empresario, ¿cómo se va a motivar para seguir creando riqueza, generando riqueza para el país, creando nuevos puestos de trabajo, creando nuevas ideas, ejecutándolas? ¿Cómo se va a incentivar? Ganando más dinero. Al final en Estados Unidos hay una quote muy famosa que dice: el dinero no lo es todo, es simplemente una forma de keep score, de seguir como tu marcador, ¿no? De decir, si gano más dinero es que lo estoy haciendo bien, estoy ganando el partido. Si no estoy ganando dinero es que estoy perdiendo el partido y tengo que hacer algo diferente. Pero claro, cuando llega Hacienda o el gobierno y te quita la mitad de lo que generas, a ti no te están incentivando, te están desincentivando. Entonces estás quitando la motivación de gente que está generando riqueza para el país y al final, desde mi punto de vista, no es el camino para un país si quiere prosperar. Es más, yo pienso que la gente saldría a quemar las calles si supieran lo que realmente pagan, sobre todo los empleados. Porque muchos nos llega la nómina y dicen, no, es que me paga muy poco mi jefe. Los cojones. Lo que no estás viendo es que el 30, 40, 50% de la nómina se va en seguros sociales, IRPF, no sé qué, no sé en cuánto. Y es un dineral. O sea, si una persona que quiere cobrar, que se le paga 5.000 euros, va a percibir 2.800. Es que es una locura eso. Y le cuesta 5.000 euros a la empresa. Sí. Y la gente no lo piensa al concibe revés, siempre. que ese dinero podría ser del empleado. Yo estaría encantado de pagarle ese dinero al empleado. Pero cuando le pagas ese dinero y solo llega a 2.500, pues dice que le pagas poco. Claro. Es que la gente siempre lo ve eso del otro punto de vista. Siempre dice, hostia, solo gano 1.500. Ya no, pero es que el que te está contratando está pagando casi 3.000 pavos. Claro, Entonces, el día que tú tengas que montar una empresa y tengas que poner 36.000 euros al año para que un empleado cobre 1.500,
a lo mejor lo ves diferente. Cambian las cosas totalmente. Ese tío de 1.500, realmente el coste es ese, son 2.200, 2.300 pavos. Es una locura. No, Es increíble. una locura. Oye, entrando ya un poquito en España, ¿qué te parece la política fiscal en España? La política fiscal en España es un engañabobos. Es un engañabobos porque, por ejemplo, todavía no han deflactado el IRPF, ¿vale? Que eso, la última vez que se hizo fue en el 2008. La inflación ha subido un huevo y vemos como el coste de vida es superior al de hace 5 años y eso es obvio, ¿vale? Antes del COVID el coste de vida era muy inferior al que es hoy, pero el IRPF sigue a los mismos tramos. No tiene sentido, Eso- o sea, le eso no estás lo entiendo. quitando calidad de vida a tu ciudadano y tú te callas como un perro. Eso es una locura. Eso es una de las cosas que te quería preguntar porque no entiendo cómo podemos tener una inflación en este año del 7-8% que hemos llegado y no se ha deflactado el IRPF. Es que es una locura. O sea, es que es... Vale, pago el 50%, no. Es que estoy pagando casi el 60 o 70 contando con la inflación. Claro, claro, porque al final tú para ganar el mismo dinero que ganabas en el 2012, imagínate 30.000 euros, ahora para mantener ese nivel de vida tienes que ganar 50.000 o 45.000. Pero el IRPF ya ahí te salta el otro tramo. Sí, sí, Y 100%. estás pagando como si ganaras lo del 2008. Esto es una locura, esto es una estafa. Claro, eso es una discusión que tengo con mucha gente, porque claro, aquí en España yo resido en Estados Unidos, la mayoría del tiempo del año lo paso en Estados Unidos, y es una discusión que tengo porque yo soy el primero que digo que en España la calidad de vida es increíble. Se come muy bien, se vive muy bien, el clima es perfecto, pero mucha gente cuando digo, claro, en Nueva York se puede ganar mucho más, hay muchas más oportunidades, los sueldos son mucho más altos, siempre te viene el típico español y te dice, ya, pero toda la vida es mucho más cara. Y digo, bueno, ya, pero es que si haces las cuentas de lo que te cuesta vivir y lo que ganas, te sale mucho mejor que en España, porque en España, aunque sea todo mucho más barato, los sueldos son tan inferiores, tan bajos, y es exactamente por esto que estamos hablando, porque es que nunca hay subidas de sueldos, siempre se queda lo mismo y el IRPF mantiene, al final la calidad del ciudadano baja y por muy buena calidad de vida que tengas, a nivel monetario, a nivel de cash, nunca vas a tener esa calidad de vida de tener ahorros todos los meses, de poder pegarte caprichos. Al final es un poco esclavizar al ciudadano No se puede. con sueldos bajísimos que no tienen ninguna capacidad económica de hacer nada. Lo que no puede ser que el crecimiento dependa del Estado. ¿Por qué se sube el salario mínimo interprofesional? Esto es una cagada. Deberían de optimizar lo que son esos impuestos para que se pueda pagar mucho mejor al empleado. Eso es lo que tiene sentido, no que el sueldo, el salario modal, es decir, el que está justamente el que más número de veces se repite, ¿vale? Es 1.200 euros o 1.180. O sea, esto es ridículo. Es ridículo. ¿Quién vive ya en Madrid? ¿Quién vive con 1.180 euros? Pues nadie. No puede vivir nadie. Independizado, muy complicado. Es imposible. Posible. Si yo en mi alquiler ya pago 1.000 euros. Básicamente. 1.000 y pico euros de alquiler. Y más gasto, no sé qué. Sí, es imposible. Imposible. vivir. Es que no entiendo. O sea, eso del salario mínimo interprofesional, el salario mínimo, yo nunca lo he entendido tan bien. O sea, vale, si se llenan la boca los políticos, sobre todo los de un lado, diciendo, sí, vamos a subir el salario mínimo, no sé qué. Bueno, deja de hacer que el empresario tenga que subir lo que le paga y déjale que pague menos. Totalmente. Quítale un poquito de presión fiscal y entonces el beneficiado va a ser el mismo, que va a ser el empleado, pero el que paga el plato, el que va a tener que pagar, va a ser el Estado. A lo mejor va a tener que recortar de algunos lados, que en muchos casos son gilipolleces, básicamente. Es gasto tirado, es dinero tirado a la basura, y por lo menos no vas a tener al empresario ahogado, que lo que va a hacer al final es echar a esa persona. Totalmente. Bueno, y ya básicamente también a sistema un poquito más profundizando en el tema es al final cómo quieres crear y cómo quieres gestionar una sociedad. Y yo creo que el salario mínimo es básicamente lo opuesto a la meritocracia. O sea, tú estás dando un salario mínimo a una persona que obviamente sabe que lo va a tener sí o sí, y de la otra manera estás facilitando al empresario pagarle más al empleado, y obviamente el empresario va a decidir a quién pagarle más. Al empleado, obviamente, que se lo merece, que trabaja duro, y al final eso es el tema, que todos tiramos por una, todos trabajamos mucho más duro, todo se genera mucha más riqueza en el país, el empresario, el empleado, y al final yo creo que una sociedad basada en la meritocracia es la mejor sociedad posible, porque al final todos tiramos a la misma, bueno, al mismo arco, vamos. Sí. A mí me gustaría preguntarte un poco, que cuentes sobre todo para la audiencia un poquito cómo funcionan los impuestos en España, porque sí que mucha gente dice, hostia, sí, Hacienda nos roba, los impuestos son súper altos, pero realmente, ¿de qué impuestos estamos hablando y cómo de altos son? Para los dos, tanto empleados como empresarios Sí, y autónomos. el IVA yo creo que no hace falta que lo expliques, impuestos sobre el valor añadido, 21%, luego ahí va reducido, súper reducido para algunas cosas.
eso tampoco nos interesa mucho. Vamos un poquito más al IRPF, Vale. primero, que es el que más Vale, nos importa. el IRPF es el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿vale? Esto lo paga todas las personas físicas, también los empleados y todo, ¿vale? Y esto va por tramos, va del 19 hasta el 47%. En algunas comunidades puede llegar hasta el 50 y algo, ¿vale? Como Cataluña. El IRPF al final va escalonado, como venía diciendo, según lo que tú ganes, pues según el tramo en el que estés te vas cogiendo ese porcentaje. Si facturas los primeros 6.000 euros al 19%, después vas subiendo al 21% y vas así cogiendo pues esos tramitos. ¿A partir de cuánto se paga el máximo? A partir de 200.000, que Vale. coge 47, pero bueno, el tramo jodido ya empieza a partir de los 60.000, que es el 45. Vale, o sea, que Claro, es lo es mismo. que, Vale, es ya que lo- de 60.000 a 200.000 es prácticamente lo mismo. A ver, si estás en esa cifra y estás como autónomo, eres tonto. Vale. Eso para empezar. Vale, entonces ahí lo más óptimo sería abrirte una sociedad limitada. Eso es. A ver, yo siempre aconsejo que si tienes proyectado un crecimiento en tu empresa o en tu negocio, empieces directamente en una sociedad limitada, porque te vas a pegar el 15% de impuestos de sociedades en vez del IRPF. Vale. Esa sería mi recomendación, eso sí, luego hay que ver el dinero que tiene la persona para empezar, si empieza con 0, que no recomendaría nunca a nadie emprender con 0 euros, obviamente, pero como autónomo lo dejaría solo para actividades que estés obligado a simplemente ser autónomo, por ejemplo, actividades personalísimas como el youtuber, o actividades profesionales como que yo soy fontanero, ¿vale? Vale. Pues eso tiene que ser autónomo por cojones. Pero si tienes la opción de empezar con una sociedad limitada, empieza con una sociedad limitada que tiene durante 2 años ampliable hasta 4, con la nueva ley Startup, de impuestos de sociedades, al 15%. Eso está muy bien. Está muy bien, vale. Eso para lo que es España está muy bien. Un 15% sin, pero obviamente dependiendo de la facturación que tengas. No. En sociedades es solo el 15% tipo fijo durante los 2 primeros años, Vale. ampliable a 2 más. Vale, eso es importante que la gente Esto lo está sepa. muy bien, porque por eso es una de las cosas que yo digo siempre, que en España se pueden hacer cositas para vivir bien. Por ejemplo, en Liberfy el año pasado, pues yo no pagué impuestos, ¿vale? Pero no pagué impuestos porque no di beneficios. Entonces yo a este año, pues ya a lo mejor si doy beneficios pagaré el 15%. Y para que la gente lo entienda, ¿qué quiere decir que no diste beneficios? ¿Cómo lo hiciste? No, al final, ¿cómo lo di? Pues al final tengo una estructura de crecimiento, tengo muchos gastos, tengo oficina, tengo empleados, contrato más, desarrollo en software, hago trabajo. Reinversión. Reinversión sí, a punta vale, pala, vale. ¿sabes? Es decir, nosotros en Liberfy no hemos puesto un duro. Todo ha sido reinversión desde el minuto 0 para crecer hasta donde estamos ahora. Por eso que para emprender no hace falta dinero, pero sí tienes que tener tú un colchón personal para, pues no te agobies. Vale. Cuando el dinero no tranquilo. llegue. Vale. Entonces, la solución sería abrirte una sociedad limitada, ahí pagas el 15% y luego, por ejemplo, una persona que emprende sin dinero, sin un colchón como puedes tener tú, y te dice, vale, pero entonces yo, ¿cómo gano dinero? Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Ponerte un sueldo? ¿Sacar dividendos al final de año? ¿Cómo lo harías? Si tiene una sociedad, a ver, si no tiene un chavo ni para meterle capital social a la sociedad, empieza como autónomo, ¿vale? Hasta que escale hasta los 38.000 euros, 40.000 euros, que es la cifra de beneficio al año, que es la cifra que yo tengo calculado, donde ya pasa a ser más interesante tener una sociedad limitada. Por Vale. los tramos. Vale. Porque ya pasa el tramo del 32, al tramo del 38, y esos tramos ya hace que te compense tener una sociedad al 23%. ¿Vale? Las sociedades están ahora al 23%. 25% si supera el millón de Pero euros. bueno, en el caso de que sea el primer año, vas a pagar un 15%. No, de autónomo no. No, ya, pero digo, si haces el paso de autónomo a SL... No, porque vienes realizando la misma actividad económica. Ah, o sea, tiene que Hacienda ser es muy caputa, directamente. claro. Tiene que empezar. Hijos de puta. ¿Y si has estado de autónomo antes, hace un año, como yo? Pues creo que había un mínimo, ahora no te lo sé decir, pero creo que debe estar 2 años sin haber sido autónomo en esa actividad económica. Ah, vale, en esa actividad, pero si es en otro... Si en otro no pasa nada. Es decir, yo puedo abrir- Pero puede ser cualquier negocio online. Quiere decir, ¿negocio online se compone todos o si es...? Depende. Claro. Si el negocio online es un negocio de servicios, pues valen unos epígrafes. Si es un negocio, por ejemplo, de Amazon, estás vendiendo a minorista, va en otra cosa. Vale. Si tú, por ejemplo, tienes un negocio de Amazon y estás de autónomo con recargo de equivalencia, pues puedes montar una sociedad de servicios de marketing que iría al 15% de impuestos de sociedades. Vale, No pasa nada. Vale. Siempre Bueno, que- siempre hay triquiñuelas ahí porque al final, Sí. obviamente, negocios online Joder, hay de todo. hay de todo. O Hay sea, que hay un manejes. catálogo muy amplio. Yo también pongo a vender fotos de Vale, pie, o sea que tal. resumen, para que la gente lo entienda, obviamente si no tienes un capital inicial ni un chavo para empezar, autónomo, cuando empiezas a tener beneficios de 40, 50.000 euros, ya entonces sería la opción de crearte una SL. Obviamente no vas a tener ese beneficio de los 2 primeros años con la opción a los 4 años de 15%, pero bueno, eso sería una opción. Si tienes un colchón financiero y puedes abrirte una SL desde el principio y reinvertir toda la empresa para tener ese crecimiento exponencial como Liberfy,
la opción número 1 sería sin duda crearte esa SL. También para que la gente lo entienda, gente que está totalmente fuera en el mundo del emprendimiento, es básicamente por eso, porque cuando tú eres autónomo no te puedes desgravar, es decir, no puedes utilizar ese capital que generas para reinvertirlo en la empresa. Y sin embargo con una SL sí, o sea, todo el beneficio, todos los ingresos que viene a la empresa los puedes reinvertir todo el rato en gastos, inversión. Hombre, como autónomo también. ¿Sí? Como autónomo también puedes reinvertir. Solo que el autónomo, la problemática que tiene es que las inversiones y los gastos empiezan de cero todos los años. No puedes acumular gastos año tras año que sí puedes hacer con las sociedades. Yo, por ejemplo, entro en una empresa de inversión, o sea, y donde tengo que invertir, por ejemplo, en un montón de activos o en gastos y demás, los gastos empiezan a cero cada año. Eso es una putada en el autónomo. Si yo sé que me va a ir bien, en mi proyecto, yo empiezo con una sociedad limitada del tirón. Además, si no tengo para el capital social, hay una forma ahora de acceder desde €1. ¿Cómo es eso? Con la nueva ley Startup también. ¿Ah, sí? Yo puedo empezar con €1 de capital social y luego voy añadiendo con los beneficios todos los meses, todos los trimestres, todos los años. ¿Y cuánto tiempo es eso? O sea, empiezas con €1 y para completar esos 3.000 euros de capital social, ¿cuánto...? Creo que no hay un tiempo, sea, ¿vale? puedes estar- O sea, no lo sé ahora mismo exactamente, pero no hay un tiempo. Lo que no puedes sacar es dividendos, obviamente. 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 No vas a sacar dividendos si no tienes el capital social completo. Vale. Pero hasta ahí todo bien. Entonces yo empezaría con una SL del tirón si sé que voy a crecer por encima de los 50.000 euros de beneficio al año. Empezaría del tirón porque me va a salir rentable. Vale, y luego cuando retiras dividendos, ¿cuánto pagas? Pues pagas entre el 19, 21, 23%. Hasta el 28 si es más de 200.000 euros. Vale. Oye, entonces, en tu caso, hablando ahora de dividendos, si tú tienes una SL, ¿cuál sería el consejo que vosotros daríais en Liberfy, sobre todo al principio? ¿Sueldo o directamente dividendos a final de Sueldo. año? Sueldo. Yo empezaría el sueldo que entra como gasto dentro de la empresa y por lo tanto vas a pagar menos impuestos de sociedades. Los dividendos los dejaría para un paso muy superior. Si siempre que podamos vivir con nuestro sueldo, deja los dividendos, no te saques dividendos hasta que puedas construirte un holding, donde están bonificados esos dividendos al 95%. ¿Cómo explica eso? Me ha molado eso, eso, tío. Entonces, Eso a me ver, llama 95 repite, tal, repite. holding, a ver. Vamos a repetirlo para que sea esto interesante. Yo cuando tengo una sociedad limitada, al principio empiezo, arranco, bueno, no gano dinero y tal, y voy tirando con mi sueldo, ¿vale? Si puedes tirar con tu sueldo, tira con tu sueldo. Si no, te lo vas subiendo poquito a poco tu sueldo y ya está. Cuando ya empiezas a tener un monto interesante para repartirte el dividendo y traértelo a tu persona física, porque no sé por qué, es una tontería traerte dinero a persona física, pero si te lo piensas, vas a tener que pagar dividendos. Por ejemplo, si te tienes que traer 100.000 pavos, vas a pagar uno de cada 4 euros aproximadamente. ¿Vale? Uno de cada 4 euros va para Hacienda de esos 100.000 euros. Es decir, 25.000 pavos, más o menos. ¿Vale? Un 20 y algo mil. ¿Qué pasa? Que si yo lo que hago es montar un holding, el cual es propietario de esa SL, al repartir dividendos a la holding, arriba, nosotros pasamos de pagar uno de cada 4 euros a pagar, creo que está bonificado el 95%. Por lo tanto, pagaríamos 20 céntimos. Vale, o sea, una mierda, básicamente. 10 céntimos. Pero 10 céntimos. básicamente porque la SL, obviamente, los dividendos que te sacas de esa LL van directamente a la A holding. la holding, que la holding la utilizo como si fuera yo personalmente. Es una holding solo mía, donde tengo ahí mi capital. Porque al final, cada que quiero 100.000 euros en la cuenta, ¿qué voy a hacer? ¿Comprarme un coche? Lo compro con una sociedad. Constituyo una nueva sociedad, compro el coche y realizo una actividad económica con ese vehículo. ¿Vale? Si quiero, por ejemplo, comprarme una casa, pues de ese holding saco otra ramita, monto una empresa patrimonial y compro casas con eso. Claro. Al final, ¿yo para qué quiero dinero a mi persona física? Yo quiero ser pobre. Yo Bueno, como persona física quiero ser pobre siempre. Eso es lo que le Ese vi a es el Cristo Spain. Yo no libro pago de los impuestos. trucos de los ricos, que parece un librazo que recomiendo Manaro también lo muchísimo a dice. a la gente, que uno de los trucos de los ricos es que no tienen nada a su nombre, nunca. O sea, ellos son pobres, Son en pobres, el papel. No poseen nada y eso es un consejo muy bueno. Una pregunta, el tema de la holding obviamente se constituye, imagino, de forma totalmente diferente a una SL. No, es muy similar a la Constitución, solo que hay ciertas cosas que hay que tocar. Por ejemplo, tenemos que, cuando al final tú tienes una sociedad ya activa con empleados y demás, activos y todo ese rollo. Tú cuando montas la holding y realmente es como una adquisición, tú tienes que hacer un canje de valores, ¿vale? De esa holding. Y hay una serie de documentación, una serie de trámites a realizar, tienes que cambiar, pues obviamente, la propiedad de esa SL, pero al final es un trámite más. En 30, 40, 50 días puedes tener tu holding montada y con todas tus sociedades dentro de esa holding. Claro, pero es una compra-venta. Al final estás vendiendo tú la SL a la holding. No se debe decir así porque la venta entonces tú tendrías que pagar, Claro. ¿vale? Entonces no, eso está bonificado Eso. también. Vale. ¿Vale? Está Entonces, bonificado. ¿cómo lo decimos? Un regalito. Yo diría que sería como un canje.
Canje de valores. O sea, tú nunca vendes tu SL directamente. La canjeas, La canjeas al por la holding, por las holding. participaciones de la holding. Y entonces pasan a ser parte de las sociedades. Y hay un coste extra, porque has dicho si ya puedes, si ya eres suficientemente grande como para hacer un holding, pero ¿qué se necesita para hacer un holding? Nada, simplemente que no te sale rentable al principio, pero todo Vale. empresario que se precie en España y se quiera quedar en España, no se quiera mudar fuera, por ejemplo, a Portugal con el NHR y demás, se tiene que montar un holding. Vale. ¿Sabes? Por ejemplo, el mío está en Constitución ya. ¿Por qué? Porque proyecto repartir buenos dividendos el año que viene en Liberfy y yo paso de pagar uno de 4 euros. Me lo llevo a mi holding y de mi holding ya reparto en otras empresas que yo me quiera montar. Por ejemplo, quiero montar una patrimonial para comprar inmuebles. Pues me llevo los dividendos de Liberfy a la holding y de la holding monto una empresa con ese dinero de los dividendos. ¿Y cuánto pago? Pues el 5% de lo que debería pagar si lo hago como persona física. Claro. Y el holding siempre en España, o tú decides, es decir, una holding puede estar. Si eres residente fiscal en España, lo mejor que lo haga en España. En España, mira, lo único interesante que hay en España a día de hoy son 3 cosas. Las holdings, la zona CEC, zona especial canaria, y los módulos hasta que lo quiten. Son las únicas 3 cosas que fiscalmente son la polla en España. ¿Qué es la zona C, lo de Canarias? ¿Qué es eso? Zona especial canaria. Vale. Es una zona franca, por así decirlo, allí donde ciertas empresas que soliciten al consorcio canario entrar en la zona CEC, pues en vez de pagar el 25% o 23% de sociedades, va a pasar el 4%. Hostia. Paga el 4% de impuestos de sociedades, Not bad. deducible al 0,6%. Hostia. O sea, es la hostia. O sea, hay mucha gente que se va para allá. Y además no pagas IVA tampoco de tus servicios si exportas, si vendes a Península. Pero ¿puede cualquier persona irse para allá o tienes que ser Tienes de- que tener un socio allí, Vale, residente o sea, fiscal tienes allí. que vivir ahí. Uno de los socios tiene que Uno de ser los allí. socios solamente. Sí, Vale. uno de los administradores. Y Interesante. una Tenemos contactos por ahí. pregunta que me ha surgido con todo esto, vale, entonces queda bastante claro, ya llega un momento que la SL crece bastante, se factura bastante dinero, sería interesante crear esa holding. Esa holding, si eres residente fiscal, se aconseja que sea en España y luego tú con esa holding te abres otras SLs y vas repartiendo esos dividendos a tu gusto, ¿no? A tu Según- gusto. según la básicamente. necesidad Y que más, tengas. y más cosas interesantes. Si te montas una nueva sociedad que está en pérdidas, puedes compensar con la que está en ganancia y no pagas impuestos en ninguna de las dos. Con la holding. Claro. Pero siempre bajo el se paraguas de la holding, ¿no? Esto se llama consolidación fiscal. Y yo puedo consolidar tanto IVA como impuestos de sociedades. Es decir, si yo tengo una empresa que soporta mucho IVA y otro que repercute mucho IVA, puedo compensarlos, aunque no estén dentro de la misma actividad, porque están dentro de la misma holding. Claro. Y si tengo una empresa en pérdida y otra en ganancia, puedo compensar, entonces no pago impuestos de sociedades. Claro. Y luego hay más. Si yo tengo una sociedad dentro de una holding y la vendo, porque soy un emprendedor en serie y monto otra sociedad, la pongo bonita para vendértela a ti, una persona normal paga 1 de cada 4 euros. ¿Yo cuánto pago? Casi 0, porque está 95% bonificado también. Claro. Hostia, vale. Entonces, ¿se pueden hacer cosas en España? Por supuesto. ¿Los ricos pagan menos impuestos que nosotros? Por supuesto. ¿Quién paga más empleados? O sea, ¿quién paga más empleados? ¿Quién paga más impuestos? Los empleados. Eso es lógico. Y el autónomo. Conforme vas subiendo y escalando, vas a pagar mucho menos. Claro, porque te salen estas estrategias que para mí esto es optimización fiscal. Claro. Vale. Y una pregunta, ya para cerrar este tema. Has dicho una empresa patrimonial. Sí. La has nombrado. Exactamente, ¿cuál es el beneficio de una empresa patrimonial? ¿Para qué sirve? A ver, una empresa patrimonial lo más interesante que tiene es que se dedica a la adquisición de activos, ¿vale? Y que no tiene una actividad económica por lo tal. Vale. Entonces, al no tener una actividad económica por lo tal, como tal, que pueda afectar a esa sociedad, lo que nos va a ayudar es que no tenga riesgos en poder perder esos inmuebles, ¿vale? Entre otras cosas. Al ser una sociedad patrimonial solamente tengo activos aquí y todas las actividades económicas las hago con otras sociedades. Dejo la sociedad solo para la gestión de inmuebles. Vale, Si la vale, sociedad vale, solo gestiona inmuebles, para mí el riesgo que asume esa sociedad es prácticamente 0. Entonces la protección patrimonial que tengo es superior. Pero ¿qué pasa si tiene cash flow? ¿Qué pasa si utilizas esos inmuebles para alquilarlos y sí que genera una actividad económica? Porque al final estás recibiendo un alquiler mensual de esos inmuebles. Eso es. Eso también es una empresa Eso- patrimonial. eso es. O sea, sí que puede tener actividad, pero Por alquileres convencionales. real estate, Eso es. de toda la Normalmente se vida. destinan a... Claro, o sea, es que sí, eso sí que lo hemos escuchado a algunos empresarios y deportistas, sobre todo, que se abren una empresa patrimonial, empiezan a, según van ganando con sus cosas, empresa o lo que sea,
pues lo van metiendo ahí, van comprando activos y eso sí que nos dijeron que pagan bastante menos. Pagan bastante menos, O ¿vale? sea, ¿pagas como una SL normal o no? Pagas como una SL normal. Pero tienes más protección. Pero tienes mayor protección, ¿vale? Claro, pagas mucho menos que si las compraras a tu nombre y lo alquilaras. por ejemplo. obviamente, eso sí, obviamente. Claro, por eso. Eso sí. Ahí ¿Pero está por qué todo, tienes claro. más protección? ¿Simplemente porque se constituye como empresa patrimonial? Porque a Hacienda no le gustan las participaciones, Ah, ok. ¿vale? Hacienda prefiere, si tú lo compras como persona física, es mucho más fácil quitártelo, robártelo, Claro. ¿vale? Es embargable. O si lo tienes en una sociedad que tiene actividad económica, también le pueden meter mano. Por eso se hacen también las famosas escisiones, que es separar, Nada, sí. es separar en dos sociedades. Por ejemplo, tú tienes una sociedad que tienes activos y actividad económica, se hace una escisión y se separa en dos sociedades. Dejan la patrimonial por un lado con el activo y la actividad económica que tiene el riesgo por otro. Entonces esto prácticamente es inembargable. Y si tienes socio o de una holding ya no te tocan ni de coña. Claro. Contra más difícil se lo pongas a Hacienda, menos te va a buscar. Vale. Vamos a seguir, si quieres, por diferentes alternativas para pagar menos impuestos quedándote aquí en España. Y a mí me gustaría preguntarte por un tema que se ha puesto súper de moda últimamente, que son las LLCs en Estados Unidos. ¿Realmente cómo funciona esto y por qué crees que se ha puesto tanto de moda? Se ha puesto de moda porque la verdad que han hecho un marketing excepcional, ¿vale? Las LLCs llevan existiendo toda la vida, toda la vida. Y es una herramienta que se utiliza muchísimo y se ha utilizado muchísimo. Y yo creo que ahora, a día de hoy, hay un gran riesgo que estamos teniendo, que están tan de moda que también se están enterando lo que se tienen Claro. que enterar. Y lo peor de todo es que no se están haciendo las cosas bien, ¿vale? Porque se ha puesto muy de moda y ahora cualquiera puede abrir en una web su LLC por 500 euros de mierda o 500 dólares y tiene su LLC. ¿Qué pasa? Que luego no saben usarla realmente. Y se ha puesto de moda porque decir que no se paga impuestos mola, ¿no? Claro. Decir que 0% impuestos de forma 100% legal mola, ¿verdad? Pero es que esto no es del todo así. Para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona exactamente? Una LLC en Estados Unidos, ¿vale? Es como una SL. ¿Vale? Una SL aquí en España, ¿vale? Pero allí en Estados O sea, Unidos. responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada, allí paga ciertos impuestos y demás. Allí la LLC paga impuestos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos hay un régimen especial para los no residentes. Ese régimen especial hace que los no residentes no paguen impuestos en Estados Unidos, pero eso no significa que no paguen impuestos en España. Claro. En España justamente no hay nada que regule el tema de la LLC, por eso se considera que son pass-through. Es decir, que son que tú tienes que transparentar los beneficios aquí a tu renta en España. Es decir, traerte tus beneficios a tu IRPF. Vale. ¿Qué pasa? Hemos dicho antes que el IRPF son por tramos y es alto. A lo mejor dejas de ser tan interesante, ¿verdad? Y es por lo que se ha puesto de moda lo de dejarla a cero y todo este tipo Vale, de cosas. entonces eso, vale, vamos ahí ahora. Vale, entonces, normalmente la gente, o sea, si tú te abres una LLC en Estados Unidos y facturas, yo que sé, 100.000 de beneficio al año, tú vas a tener que pagar en el IRPF aquí en España el tramo correspondiente a si ingresas 100.000 euros al año. Más lo que ya llevas ingresado aquí. Más lo que ya llevas ingresado aquí, correcto. Entonces, el truco que se hace es el pass-through que comentas, que es esto de dejar la LLC a cero. ¿En qué consiste eso? No, pass-through es traerte los ingresos para acá. Vale. Es transparente, ¿vale? Que es traértelo Vale. para acá. Lo de dejarla a cero es una de las cosas que se ha puesto, para mi gusto, de moda y se está malinterpretando, porque dejar hacer una empresa es estadísticamente imposible. Entonces, ¿cómo dejas hacer una empresa? ¿Lo estás haciendo de forma intencionada? Eso no es correcto. O sea, tú no puedes de forma intencionada dejar una LLC a cero para no pagar impuestos, porque aquí ya sí podemos entrar en algún delito, sobre todo para aquí en el caso de España. Vale. Además, te pueden pedir, si luego la declaras o lo que sea, te pueden pedir que le entregue el cuadro de ingresos y gastos para ver qué es las cosas que te han metido. Y si te ve la bolsa del Mercadona todos los días, Claro, es un problema, ¿no? claro. Entonces, más que sea ilegal o no, el tener una LLC, que es totalmente legítimo, el problema es cómo la estamos usando. Vale. Y sobre todo, ¿por qué montas una LLC? Una pregunta que se hace mucho es, ¿por qué monto una LLC en España? O sea, en Estados Unidos, si puedes tener una SL en España. Esa es la pregunta que se hace a Hacienda. Dice, ¿por qué condiciones económicas o qué beneficios tienes? o sobre todo, no, ¿qué te ha hecho a ti? ¿Qué necesidad hay para montar la LLC allí? O sea, ¿por qué la has montado? Claro. Esa es mi pregunta. ¿Por qué lo has montado? Si puedes usar otro tipo de vehículos aquí en España. Y aquí es donde empieza el juego, donde tenemos que asesorarnos realmente por expertos, porque una frase que justamente, comentándolo con mi socio Alex Algarci,
un crack de la fiscalidad internacional. Saludito desde aquí. Saludito de aquí. Sabe mucho más que yo, es un experto, se dedica a eso. Ya me han dicho varias ocasiones que están esperando a que la vaca engorde. Y esta frase pues nos pone los pelos de punta a todos. Así que yo recomiendo aquí en cámara que a todos los que tengan la LLC que sean bien asesorados y que tengan cuidado. Vale. Claro, porque que no para todo que- vale, que no todo vale. Claro, porque estás hablando de que, claro, Hacienda se va a preguntar ¿por qué creas esa LLC? Entonces, la gente cómo piensa, decirme si me equivoco, si claro, si tú eres residente fiscal aquí en España y tú tienes una SL en España y quieres pagar menos impuestos como todo el mundo, lo que hacen ellos es crearse una LLC de no residente en Estados Unidos, en estados donde hay anonimato, que ahora hablaremos de eso, ellos piensan que es anonimato, es decir, Hacienda nunca les va a identificar, y con esa LLC americana lo que hacen ellos es, se pasan unos gastos, ya sea de marketing, ya sea de contabilidad, ya sea de cualquier cosa, a esa LLC, y luego con esa LLC que tienen en Estados Unidos van tirando de gastos aquí en España. Como ellos piensan que no les van a identificar, están perfecto. ¿Qué pasa? Que a final de año esos gastos que van tirando de la LLC lo hacen de una manera intencionada para que a final de año de repente la LLC esté a $0. Entonces, todo perfecto. Pero ¿cuál es el problema que estábamos comentando antes del tema del anonimato y cómo te puede identificar Hacienda? Claro, a ver, lo del tema de Wyoming, Nuevo México, Delaware y demás está genial porque hay un anonimato mercantil. Es cierto que un tío en Wyoming no le va a pasar los datos a Hacienda si Hacienda se lo pide con un email. Seguramente, imagínate, un inspector de murciano teniendo que escribir en inglés A Delaware. a Delaware y que Hey, llega what's up, encima un bro? tío de Delaware allí trabajando tal. Seguramente no le dé información, a no ser que eso pueda ir por temas judiciales y aún así es complicado. ¿Vale? Por eso la gente dice que esto se puede hacer, no es del todo correcto, pero se puede hacer de forma segura. El problema viene cuando empezamos a dejar migas de pan por todos lados. ¿Qué significan las migas de pan? Pues es la cuenta bancaria en euros, donde nos detecta el CRS, hacer transferencia por encima de los 10.000 euros, hacer compra en tarjeta por encima de los 3.000, hacer retirada por más de 1.000 euros. Todo ese tipo de cosas vas dejando miguitas de pan en el rastro. No significa que te vayan a pillar, es más, hay gente que hace burradas y nunca les van a pillar, pero puede pasar. ¿Por qué vas a correr el riesgo? Entonces yo recomiendo que a todo el mundo que inicie estas estrategias tenga en mente, si sobre todo supera las facturaciones de más de 125.000 euros por impuesto, ¿vale? Que se vaya de España. O sea, si realmente tú no quieres pagar los impuestos en España y no quieres comprar, por así decirlo, los servicios que te da este país, que se compran en medio de impuestos, vete de España. Vete a un NHR portugués que está de categoría Ahora iremos a ir, ahora iremos y no a ir. pagas impuestos. Eso es lo que yo recomendaría. Si realmente te vas a quedar en España y vas a estar haciendo estas cosas, lárgate. Si vas a jugar un poquito y bueno, para sacarte un extra sueldo y demás, el riesgo es muy pequeño. Claro. Y al final la sanción es de lo defraudado, pues un 50% más o un 150% más en casos extremos. O sea que Sí, tú es un sabes- riesgo más o menos asumible. Eso es, tú Pero sabes. ¿hasta dónde llega el riesgo? El riesgo es hasta lo penal. Si superas los 125.000 euros por impuesto y año, puede ser penal. Por impuesto quiere decir que pagues 120.000 en impuestos. Exactamente. Anual. Por ejemplo, si tú tienes un negocio que puede ser considerado como autónomo, irías al IRPF. Cuando ya superes los 125.000 euros de impuestos en IRPF, te la meten. o si superas 125.000 euros en IVA, te la encasquetan también. ¿Vale? Exacto. Entonces, ese es el peligro. El que llegue a lo penal, el que sea un problema serio. A la gente que factura tela de dinero y lo hace de esta manera. Eso son la mayor problemática. Porque, tío, por ahorrarte unos euros, al final por dinero te vas a perder la libertad. Yo no. Bueno, y Ni además ni que nadie. ha quedado grabado que es que encima lo has explicado muy bien, que hay muy buenas alternativas en España, obviamente muy buenas, diciendo muy buenas respecto a lo que conocemos en España. Luego habrá muchas mejores Sí. que ahora hablaremos. Sí, si quieres empezamos por lo más típico, ya que estamos aquí en YouTube, si nos estáis viendo en YouTube, es Andorra, que es la casa de prácticamente el 90% de los youtubers en España. Y de deportistas, Y de ¿sabes? deportistas, bueno, ya de todo tipo de profesionales medianamente exitosos que se han ido ahí porque están hartos de que les confisque su dinero Hacienda, la Hacienda española. Entonces, ¿qué beneficios exactamente proporciona Andorra a estas personas? Andorra está genial para los que tengan una actividad personalísima. Vale. Es decir, lo que habéis dicho. Un jugador de fútbol, un Tenista, un jugador de póker. youtuber. Bueno, póker es un poco diferente. Youtuber, el de póker también. Porque son actividades que no puedes montar una sociedad, no puedes hacer otro tipo de cosas para optimizarlo. Y te vas a los tramos gigantescos. Es más, si montas una sociedad, si siendo una actividad personalísima, ya hay muchos casos de aquí donde le han pegado caña a la gente.
Perdona que te interrumpa, ¿por qué es difícil montar una SL para ese tipo de gente? No se puede. Pero ¿por qué no se puede? O sea, tú, por ejemplo, como un futbolista que facturas millones de euros, tú no puedes tener un equipo de empleados, fisioterapeuta, psicólogo y todo en tu empresa. No puedes, tío. No te puedes. dejan. Es más, ya se ha intentado, se han montado agencias de representación, esos futbolistas, para que les representen y llevarse parte en gastos. O sea, ya se han hecho 1000 cosas y lo están nada. reventando. O sea, le están No dando te dejan. caña. Y la excusa que ponen es que al final es personalísimo, eres tú y tú. Esto es de las cosas que pasan en España. Por joder, ¿sabes? A quien gana mucho dinero, tío, y ve que hay ciertas actividades que las desarrollas tú como tal y quien genera el ingreso eres tú, es tu cara, hay un problema. Igual que ahora los que están haciendo negocio con su cara, también le están dando caña. Es decir, si tú tienes una marca personal y estás generando mucha pasta, aunque tengas equipo, hay gente a la que le están metiendo caña ya y que no le deja tener una sociedad limitada. Claro. Ojo, que tengamos mucho cuidado con esto. Pues a esta persona le viene del carajo a Andorra. Se van para allá y pagan el 10% y punto. Ya está. Ganen lo que ganan. Un 10%, eso es de puta madre. ¿Qué pasa? Que Andorra es frío de pelotas, tiene que estar allí 6 meses, es muy chiquitito. A mí personalmente creo que hay opciones mejores. Vale. Pero para estas actividades, pues está genial, hay un microclima allí, o sea, microclima de emprendedor. Hay un micro Sí, se ha montado entorno, ahí como un hub de emprendedores digitales que está... También hay gente que dice que le llama, incluso muchos youtubers han dicho, o sea, yo me voy por los impuestos y porque están todos mis putos amigos están ahí y ahí puedo hacer networking ahí increíble. Una pregunta, ahora vamos a Portugal simplemente para aclarar esto, que es que encima tengo la duda yo. Claro, por ejemplo, un futbolista, perfecto. Un youtuber, perfecto. Pero la única diferencia entonces es que, por ejemplo, un youtuber, en vez de llamarse Roberto Álvarez y tener 1 millón de suscriptores en YouTube, se pone un canal de YouTube como una marca, entonces es diferente. O sea, es básicamente generar tu marca personal a través de una marca comercial. ya cambia todo. Claro. De repente cambia todo. Hostia, Estamos tío. bien en el- Trippers, en el estamos bien en momento- Estamos en Trippers, Estamos estamos en Trippers, perfecto. bien. Trippers, Claro, marca comercial. ¿Y quién hay de Trippers? ¿Quién hay detrás? Nadie, se sabe. nadie, no se sabe. No se sabe, es No anónimo. se sabe. todo. Pero sí, hay mucha gente, mucha Corporación, gente. corporación, Coño, yo aquí tío. veo más de 40 personas, ¿sabes? Entonces- Claro, tío, hostia. Y Y las que ahora están fuera. tenemos reunión ahora con los headquarters de México, que tenemos problemas ahí. Sí, tío, están los mexicanos un poquito Por flojos. ejemplo, últimamente. los podcasts, si fueras tú una sola persona a la que estás hablando todos los días y apareces tú solo, te pueden putear también. Claro. Pero si de repente tú puedes demostrar que hay una organización, está todo hecho. Está La hay, bien. la hay. Hay una organización. La hay. Claro. sí, sí, Vale, sí. vale, lo he entendido. Vale, lo he entendido. y una cosa, entonces, para cerrarle un poco lo de Andorra, ¿cuál sería el paso a paso para irse ahí? Porque sí que al principio creo que era bastante barato, luego lo subieron a 50.000 euros de depósito, que tenías que depositar en una cuenta allí. ¿Ahora otra vez lo han quitado eso o cómo está el tema? No, yo creo que sigue. Si no lo han cambiado la Sí. última semana. Es y que no tal. sé si me salió, esto te lo digo que igual me ha salido en Lo de los TikTok, en un nómadas. podcast. Te ha salido lo de los nómadas, eso. Sí, hay una opción que es interesante para los nómadas digitales donde no tienen que estar allí los 6 meses, solo con 90 días vale y demás. Es una opción que están valorando. ¿Qué pasa aquí? Que Andorra no acepta a cualquiera aquí. Vale. ¿Vale? No es fácil. O sea, tienes que codearte bien, tienes que mover bien y tú por llegar y decir, yo quiero ser nómada digital en Andorra. No, tronco, así no funciona. Tienes que demostrar, Si no, yo ¿no? voy 90 días allí, me hincho a esquiar esos 90 días y luego tal, ¿no? Pues Claro. no, hombre. Pero para que la gente entienda, un nómada digital es básicamente que no reside fiscalmente en ningún país. Bueno, no del todo correcto, eso es el viajante perpetuo, no sé qué. Vale. Un nómada digital sí está en un sitio, solo que no pasa más de la mitad del año en ninguno. Vale, ¿Vale? vale, vale, Y al vale. final tributa en un sitio con condiciones especiales. Por ejemplo, España también está sacando algo de los nómadas. ¿Ah, O ha sí? sacado algo de los nómadas. Es una porquería, ¿sabes? Tampoco Sí, es que no, sea la ya me hostia. imagino tampoco. Pero, por Se ejemplo, me ha roto la cabeza. Andorra sí lo ha hecho muy interesante el tema de los nómadas. Vale, o sea, por entonces- ejemplo, eres nómada digital, puedes vivir en Panamá, estás menos de X tiempo en Panamá, vas viajando por el mundo, resides fiscalmente en Panamá y ya está. Eso es. 0%. Vale. Eso es. Entonces- En sitios donde existan regímenes especiales para nómadas. Vale, entonces, por ejemplo, alguien que se va a Andorra y no es un nómada digital tiene que pagar 50.000 euros para abrirse una cuenta bancaria ahí, que es una condición para que te den la residencia fiscal. Eso es, esto al final han subido porque se está viendo mucha gente, con una avalancha de gente para Andorra, además con la presión fiscal que hay aquí en España, pues han subido esto diciendo aquí está entrando cualquiera ya. Y es un depósito, ¿vale? Luego cuando te vas de Andorra te lo devuelven. Vale, vale. Ah, vale, bueno. Pero bueno, poner un poquito de barrera de entrada que digan que no, Para que que no, que no pique. venga aquí alguien que no Eso está ni es, facturando. que pique, que básicamente. pique. Vale. Siguiente alternativa, que creo que esta es súper interesante y creo que tú la defiendes mucho, que es la de Portugal. ¿Cuál es la diferencia entre irse a Portugal e irse a Andorra? Joder, para empezar, puedes llegar a pagar bastante menos. ¿Vale? ¿Vale? Puedes pagar bastante menos. Luego, Andorra da ciertos problemas para apertura de cuentas bancarias, en algunos sitios y demás, no está dentro de la Comunidad Económica Europea. ok. Cosa que no pasa en Portugal.
¿vale? Luego, para la gente de e-commerce y demás, es mucho mejor Andorra. Perdón, es mucho mejor Portugal. ¿Por ¿Vale? qué? Porque en Andorra, como he dicho, tiene un montón de problemas para apertura de cuentas, registro de marca y un montón de historias claro, de esas. necesita eso, Es que más que nada, el otro día tuve que registrar una marca para una empresa andorrana en la WIPO, que es el registro de marca europea, y da problemas. Necesita representarte en España, una película. Portugal tiene mucho menos líos ahí. Además que es mucho menos costoso irte a Portugal. Por 3.000 pavos nosotros estamos montando NHR más LLCs. Vale, eso Claro, ahora queremos que explique un poco qué es esto del NHR, que sí que lo vimos en YouTube y tal, en TikTok, no pagas nada, no sé qué. ¿Qué es exactamente esto del NHR en Portugal? El NHR es un programa, ¿vale?, que han sacado Portugal. A ver, Portugal es uno de los países que quebró en su día, ¿vale? Entonces han hecho este tipo de acciones para traer pasta al país. El NHR es como la famosa ley Beckham que tenemos aquí en España, ¿vale? Pero a nivel pro. La ley Beckham. No sé cuál es la ley no, Beckham, bueno. pero está guay, está guay. No, Yo la he escuchado. es eso, igual. Bueno, eso, al final es un programa para no residentes habituales, ¿vale? En donde tú vienes de otro país que no haya sido, obviamente, Portugal, y te acoges a este régimen. En este régimen lo que hace es que tú no pagues, en el caso de Portugal, que no pagues impuestos sobre los dividendos de empresas extranjeras. ¿Qué significa esto? Que con la LLC casa que flipas. Claro, es que va muy de la mano con la LLC en Claro, Estados Unidos, ¿no? Exactamente, porque no tienen retenciones en origen y además te traes los dividendos al 0%. O sea, yo, por ejemplo, tengo una LLC, me pago mi sueldo, del sueldo sí tributaría sobre el 70% del sueldo, el 20%. Siempre es bueno tener un sueldo. Hay gente que dice que no, todo por dividendo, no. Tengo un sueldo para justificar y que todo esté en orden, un sueldo ejecutivo. Además, al ser dueño de una LLC, puede entrar como directivo de la LLC, esto es muy pro. Entonces, te pones tu sueldo de 2.000 pavetes, de los 2.000 o 1.000 pavetes para hacer los números redondos, de los 1.000 pavos, sobre el 70% vas a pagar un 20%. Eso es lo único que vas a pagar. Vale. Luego el resto te lo traes dividendo O sea, al sí, 0%. Pero bueno, eso acabas sí no eres pagando residente fiscal en España. Un 14%. Obviamente, de si locos. te coges al NHR, ya dejas de ser residente fiscal en España. Digo que con la de ley Beckham también en ese caso. Son empresas extranjeras. Exactamente. O sea, no eres residente fiscal en España. En la ley Beckham sería el NHR, pero en España. Claro. ¿Sabes? Es como Vale. Sí, el sí, equivalente, ¿vale? Más Vale. o menos. Sí. Pero son menos años. ¿Y hay algún requisito para conseguir el NHR? Bueno, O sea, hay casos en los que no se consigue. tienes que ser muy malo. Vale. Tienes que cogerte un asesor muy malo. Con Liberfy no pasa. No, en este caso lo hacemos con Algarcia Asociados, ¿vale? Vale. Que es con lo que hacemos todo el tema de trámite internacional para separarlo de la marca Liberfy. Y la verdad que nosotros, todos los casos son aprobados. Es decir, cualquier persona que sea empresaria es de valor para el país. Y si eres del valor para el país, te van a coger con el NHR. Son 10 años aprovechándote de esto. 10 años. O sea, que te vuelves rico. O sea, si tú realmente tienes un negocio que funciona pagando dividendo al 0%, sin pagar IRPF, sin pagar impuestos de sociedades, O sea, que es que ¿qué pagas al final? O sea, ahí? no ¿pero qué pagas? ¿0%? pagas el Portugal? 20% de tu sueldo del 70%. O sea, del sea, 70% de tu un sueldo. el 14%. 20%. ¿Menos? El sueldo nada más. O No, sea, ¿cómo? ¿De cuánto del sueldo? tú tienes tu sueldo y vas a pagar de tu sueldo el 20%, pero del 70% de tu Claro, sueldo. Pues, Ah, por vale. eso, un 14%. Pero no, ¿cómo hace 14% de todo lo que ganas? No. No, 14% de tu sueldo. Eso, estoy diciendo. de tu sueldo, Claro, de tu eso, sueldo. eso, el Ya 14% de tu sueldo. Claro. O sea, una locura. Haciendo números, haciendo números guapos, o sea, yo tengo casos en Portugal donde han pagado cerca del 1% de impuestos 1%. totales, o 0,6%. Vale, un tío que 1%. ingresa. 200, 300.000, 400.000 euros Es de una beneficio puta al año. locura, tío. Claro, y es que encima, dividendos es 0, te puedes pasar los dividendos anuales, que antes estábamos hablando en España que te tienes que crear la holding, tal, en Portugal no sirve de nada, te creas tu sueldo, pagas el 14% del sueldo total y encima los dividendos al final de año es a 0. No, es que es Y una si ganas dinero se te pone la cartera redondita. Vale, entonces, una cosa, vale. Se te pone Ahora, redondita. solo 3.000 pavos para entrar en Portugal. 3.900 cobramos nosotros 3.000 euros. así. Y vivir allí, obviamente. Obviamente tienes que vivir Más allí. de 6 meses. Eso es, aunque hay una opción de que solo tenga que estar 3. ¿Vale? ¿Cuál es la Siempre y opción? cuando no pases más de 100. Tienes una vivienda a disposición. Si tú tienes una vivienda a disposición todo el año, pero solo estás 90 Alquilada días en puede España. ser, no tiene que ser comprada. No, O no, comprada. Alquilada. Alquilada. Alquilada o comprada. Vale, pero sí. que esté a tu disposición. Vale, Y no pases a 183 en España. vale. Que Y eso, pases joder, en otro sitio y ya No pases está. en otro sitio. Hostia, es que está muy bien, ¿eh? Joder, está de fino que flipa. Yo no me voy porque tengo mi empresa aquí, mi sitio físico, mi empleado, y está en avión para arriba, para abajo, y todo esto no me mola. Y es que Hostia, encima verdad, Portugal se vive muy bien. O sea, la Joder. calidad de vida, la comida es una Está muy locura. bien. Y Y estás mucho a 5 horas y de más Madrid. barato. Y más de eso. barato, todo. Tengo- Y el tema de las... Has dicho LLCs en Portugal también. No, O sea, LC en Estados Unidos, Ah, vale, que es lo más mismo. el NHR.
Y ya eso es, Eso en es. plan, el orgasmo de lo Pero- Sí, eso fiscal, eso ¿no? era ¿Qué muy te, fino. qué te beneficia entonces eso si ya estamos viendo que con la NHR básicamente pagas el 1%? O sea, ¿qué te beneficia encima con la LLC? No, porque tú usas la LLC como medio de tributación, de facturar. O sea, tú entregas tu servicio o tu producto a través de una LLC. No como el autónomo portugués o la SL portuguesa, que es una mierda también. Vale. Tú te vas al NHR, tú te vas con el NHR a Portugal y te montas una LLC en Estados Unidos. Esa LLC la usas para facturar a todos tus clientes. Vale, perfecto. Ya está. Vale. Ya O sea, no pagas tú nada. toda tu actividad económica en Portugal la haces a través de la LLC. Eso es. Entonces, todo el beneficio que llegue de una empresa extranjera, 0%. Cero. Nah, una puta locura. Hay una cosa que tengo que decir aquí y puntualizar es que van a meterle mano a esto pronto. ¿Vale? Quiero decir, no sabemos, en 2024 estará seguro, pero no sabemos si 2025 o 2026 seguirá, porque esto a Europa se le está poniendo los pelos de Claro, punta, es que, ¿sabes? o sea, Es ¿cuál que es la diferencia entre un paraíso fiscal y esto? Obviamente sí, porque se comparte información y todo ese tipo de cosas. O sea, el paraíso El fiscal anonimato. es más opaco. Anonimato, vale. El paraíso Vale. fiscal es más opaco. Esto es lo que es un régimen que es la hostia, cosa que también ha pasado en Gibraltar. La zona CEC, por ejemplo, también es la hostia y todo ese tipo de cosas. Pero el NHR portugués es magnífico. Para Tío, el es emprendedor digital es una locura. es magnífico. Tío, pero a mí lo que más me sorprende es que el gobierno portugués es de izquierdas, tío. Sí. Y se ha puesto a apostar por una política fiscal que en teoría es súper derecha, es muy liberal, muy bajar impuestos. Pero es que, coño, es que están atrayendo una cantidad de pasta. Que vale, que no pagan impuestos directamente, sí, pero ese dinero que están ganando, ¿dónde lo están gastando? Exactamente, si tienen sus buenas villas. Yo tengo un cliente Efectivamente. que ha llegado allí y se alquila una villa de 5.000 pavos. Me dice, Miguel, que me lo ahorro en impuestos, me lo gasto en una Efectivamente, pedazo de claro, casa. tío, es que que flipas. hay que cambiar un poco la mentalidad en España en cuanto a los impuestos, que es que a lo mejor la mejor forma de estimular la economía y hacer que crezca el país no es que los ricos paguen el 50%, es que los ricos, ya sabemos aquí, gracias a esta conversación, y ya lo sabíamos de antes, no pagan el 50% porque tienen un montón de asesores y un montón de estrategias que existen bajo la ley para pagar los impuestos. Entonces, ¿por qué cojones no bajamos los impuestos, atraemos riqueza, emprendedores digitales para crecer un poquito por una vez? Claro, es que esa es la realidad, eso es lo que se necesita. Se necesita ajustar los impuestos para incentivar la economía. Yo si pagara menos impuestos en seguro social seguramente tendría muchos más empleados. O si yo pagara menos impuestos en IRPF, podría invertir mucho más en mi negocio para poder crecer. ¿Vale? Porque obviamente tengo que comer. Entonces no puedo invertirlo todo, ¿no? Pues 1000 casos así, pues cientos. Vale, y una última duda que tengo esto, porque sí que nadie me la consigue resolver. Bueno, o sí, pero no como yo quiero. A lo mejor Por no ejemplo, puedo yo yo tampoco, en mi ¿eh? caso, 26 años, decido irme el año que viene a Portugal. Vale. Estoy ahí 5 o 6 años hasta que tenga 33. Me he hecho una novia y digo, hostia, me apetece tener hijos, pero quiero tenerlos en España. Quiero volver a vivir en España de forma permanente. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues en esos 5 años que has estado en Portugal te has forrado Ajá. porque te has traído todo el dinero sin pagar impuestos, ¿vale? Y te vienes con todo el dinerito a España. Vale, y no tendría que pagar nada. Por ese dinero no, porque ya está tributado en Portugal. Vale, Está vale, tributado, vale. pero claro. al 1%. Está tributado. Vale. Eso era- Está tributado. Está tributado. Está Está tributado. tributado y está en mi cuenta bancaria en un banco portugués, o en el banco donde me dé a mí la gana. Vale, Una cosa importante de todo esto, que es que encima yo tuve una cena bueno, cuando estaba en Nueva York y hablamos de esto con un chico que le va muy bien en España, es que claro, si él decide irse de España, por ejemplo a Portugal, que es lo que estamos comentando, es muy importante si tiene muchos activos en España y tiene la mayoría de su actividad económica en España, tiene que vender la mayor parte, porque si no Hacienda le va a decir, bueno, te vas a Portugal, estás teniendo la actividad económica en Portugal, pero el 85%, 80% de tus ganancias están en España. Algo tienes que pagar en España. Esto se llama exit tax. Todo aquel empresario que su patrimonio supere el 1.000.000 de euros, cuando se va es como si hubiese vendido. Imagínate el rollo. Entonces, es decir, si yo tengo una empresa que ya vale más de 1.000.000 de euros, si me voy con esa empresa fuera del país y demás, pago como si lo hubiese vendido, 1 de cada 4 euros, sin haberla vendido. Por eso se llama retener cautivo al empresario O sea, que... acojonante. Entonces es acojonante, mejor tío. vender. Bueno, pero si la vendes también Es es lo uno de mismo. cada 4. Entonces,
Es verdad que vamos a poner un chaval joven que no tiene nada todavía en España, decir si es a Portugal, perfecto, pero un chaval de 40 años que está facturando millones en España y luego decide irse a Portugal, mucho más difícil. Más complicado. Ahí yo lo que haría sería una estructura holding del minuto cero y conforme vaya creciendo también vería si puedo montar oficinas en otros países para jugar con la fiscalidad internacional. Si ya tienes pasta, a mí no me cuesta nada montar una empresa en Rumanía y tener allí una serie de empleados y pagar el 1% hasta el primer millón. Claro. O sea, y ya me empiezo a mover, ya puedo montar en Estonia, que tampoco, por ejemplo, Estonia se ha puesto también súper de moda, no sé si lo vais a preguntar o no, pero lo de Estonia es 0% de impuestos de sociedades y no me lo traigo como dividendos. Está genial. Vale. Pero ¿qué pasa? Tampoco tengo motivo económico para abrir una empresa allí, más allá Claro, del... entonces al final ahí Y otra vez empieza chato. así. Es más, se está nacionalizando empresas de Estonia. Hacienda está cogiendo la empresa de Estonia y se la está trayendo a ¿En España y serio? haciendo pagarle impuestos de ¿En serio? sociedades, claro. Porque no hay pueden ningún hacer eso. motivo. No hay ningún motivo económico válido para abrir una empresa allí. Si no tengo oficina, no tengo empleado, no tengo nada, ¿por qué coño estoy tributando en Estonia? O sea, Claro. O sea, la única diferencia es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, si eres un empresario ya de éxito, facturando millones y te quieres ir a Portugal, la mejor opción sería crearte tu holding en España, crear SLs en Portugal y básicamente tributas jugando. mucho menos. Eso es. Al final, si tienes un holding empresarial, lo que hacemos es poder movilizar más el capital en diferentes empresas, hacer ventas bonificadas también, transmitir las participaciones también de forma casi gratuita. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer. Y a nivel de tributar es diferente, por ejemplo, si tú tienes una holding en España y tienes una SL en España y una SL en Portugal, que las dos son de la holding, se paga diferente porque una SL sea de Portugal y otra sea Eso de es. España. Cada sociedad paga su impuesto de sociedades dependiendo del país que esté. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Ya puedo consolidar o no, ya eso va a depender de los impuestos de sociedades y de las condiciones. O sea, yo no puedo consolidar la zona CEC con una sociedad en España. Obviamente me va a interesar llevar todos los beneficios a la zona CEC, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Vale. Pero sí lo que puedo hacer es subirme los dividendos luego al 0%, al 95% bonificado. Vale. Eso, por ejemplo, sí lo puedo hacer. Sea de donde seas. La sociedad, tú puedes tener... Sea de Portugal o sea de España la Eso sociedad. es. Una holding española puede tener empresas panameñas. Por eso. O una holding holandesa puede tener empresas en otros países. Eso es totalmente legítimo, siempre y cuando haya un motivo económico. Ya para cerrar, la última forma que se me ocurre a mí, digo, bueno, vale, facturo millones con mi sociedad en España, me quiero ir a Portugal, hago una holding en España. Pero sería también una opción crear una holding en otro país que no sea España y que mi sociedad que está facturando millones en España, la holding la compre o la tenga. Exactamente, esto ya es un poquito de juego. También va a depender mucho si tienes socios, si tienes otro socio y encima el socio no es residente fiscal en España, esto es la hostia, ¿vale? Porque ya se puede hacer muchísimas más cosas. O sea que ya... No, lo de vosotros no sabéis lo que puede ser, ¿eh? O sea, yo puedo hacer una estructura a vosotros que sea la hostia. Que llevas que No, decir. habrá que hablar, cosita. ¿Sabes? Y además, si tú estás residente fiscal en Estados Unidos y tú aquí en España... El Portugal, autónomo ahora mismo. O en Portugal. O en Portugal. Claro, es que antes de que empieces a pegar pelotazos. si estás en Portugal ya no te hace falta nadie, porque es Portugal la hostia Claro. para eso. Pero si te quedas en España, por lo que sea, imagínate que te casan mañana. No o creo. pasado. No. Pues hay que cambiar las cosas, ¿no? Sí, Pero al sí. final todo se puede acomodar, las estrategias se pueden acomodar a las personas. No es lo mismo una persona con hijos que sin hijos. Una persona que tenga vivienda ya en España a su nombre o no. Al final hay que estudiar los casos, o sea, no... Bueno, en tu caso, si te vas a Portugal, ya tienes la LLC americana. Efectivamente. Estamos en procesos. Muy bien. Vale, muy guay. Oye, y para terminar un poquito las alternativas fuera de España, ¿cómo ves el tema de Dubái? Dubái lo veo que está en auge, que flipas. Es más, nosotros ya estamos viendo cómo poder ofrecer el servicio de forma excelente de Dubái. Estamos trabajando, todavía no lo tenemos, ¿eh? Pero me parece una oportunidad también. Dubái lo está haciendo muy bien, está invirtiendo muchísimo, se están yendo muchísimos emprendedores para allá y se paga pocos impuestos, ¿vale? No es cero, ¿eh? O sea, ya están subiéndolo y demás, pero se pagan pocos y se está generando un clima guay. El problema para mí que está a tomar por saco. Está muy lejos y por muy guapo que sea y demás, no deja de ser un desierto de lujo. Sí, ¿Sabes? claro. Es un desierto de lujo con una población y una forma de ser muy diferente a lo que Una somos cultura aquí. muy diferente, ¿no? Una Que cultura sí, muy puede chupar un diferente. poco Sí que es verdad que tuvimos a Jaime Farto, el de Tasty Poke aquí, el primer episodio de la segunda temporada, que es el primero que saldrá, y nada, nos dijo que estaba encantadísimo en Dubái, ¿eh? Nos dijo que era una locura, que También había gente porque de todo el ese mundo. es un fenómeno, es decir, él no para.
Tú ves su historia, está todo el día el tío de guasoneo. Yo no por todos entiendo, lados. yo le llevo siguiendo desde el podcast y bueno, estuvimos aquí hablando de el gimnasio, tal, vida sana. El tío no para de fiesta, pero luego también te pone gimnasio, Luego la pone dieta. mucho de gimnasio y solo hay que verle el físico. No, Sí, está, no, cabrón. mucho pero- así, lo que dijo él, mucho así. mucho, los chupitos así, pum. El tío tiene una Crack. genética increíble porque... No, era gordísimo. Tío, pesaba ¿Sí? 112 kilos. Tiene nos una contó historia aquí. increíble, pesada, era muy gordo qué y bueno. cambió radical. No, yo creo que él se cuida mucho porque genéticamente creo que es el típico que tiene tendencia a engordar. Ah, pero baila todas las No, noches el pero sí, cabrón. No, confirmas aquí que Jaime Farto baila bien. Está todo el día, no confirmo nada, obviamente. Digo por las historias y Sí, demás, sí, que sí, está sí. siempre de fiesta. Sí, bueno, es que está bajo también. o sea, Es trabajo, es está promotor trabajando al como- final. Por eso. Él vive de eso. Pero que Dubái está de puta madre, sobre todo para personas con esa actitud como ese hombre que conoce ya todo Dubái, pues de locos. Para otro tipo de emprendedores a lo mejor no tanto. Claro. Vale, es decir, Fardo a lo mejor tiene una forma de ser, una forma de moverse, en su mismo trabajo, cómo se mueve, promotor de fiestas, tal. Pues a lo mejor le viene increíble, es una grandísima oportunidad para conocer a gente y tal. Pero si te vas solo por impuestos, creo que Dubái... no. Claro, o sea, verías mucho sentido Está de aquí al Portugal, lado. que estás a 4 horas sin coche. Eso es. Es que depende, si eres el típico que está en el ordenador todo el día, ¿qué haces en Dubái, tío? Si es que vas a estar encerrado en una habitación todo el día, hablas por FaceTime con tu familia, te sientes solísimo. Y depende de lo que ganes. O sea, claro. no puede estar... Otra cosa que me toca a mí mucho la moral es aquellas personas que están empezando o pensando nada más en optimizar impuestos sin ganar dinero. Te estás perdiendo el tiempo en preocuparte en aquello que todavía no tienes. Total. Y eso es súper restrictivo a la hora de crecer en un negocio. Tú no puedes preocuparte antes de que empieces a ganar dinero de lo que todavía no has ganado. Eso creo que lo dijo Mani Tawani, que la verdad es que yo no le he seguido mucho nunca, pero sí que tengo amigos que lo han seguido muchísimo. Y en el podcast de Worldcast dijo, mira, tío, yo, que no sé si es bueno o malo, tú nos dirás, pero él hablaba de eso, de ilusión fiscal y de por tenerlo todo bien bajo control y dijo, mira, yo es que tema legalidades a mí no me importan al principio. Yo primero me enfoco en facturar y en hacer dinero y luego ya me preocuparé a tenerlo todo legal y todo bien y todo, o sea, pagar los impuestos que debo, porque sí es que es verdad que al final, yo muchas veces se lo digo a Alex, al principio nos enfocamos, tío, hay que registrar la marca, hay que crear una SL, tío, vamos a empezar el proyecto, vamos a tirar el proyecto, ya cuando se empieza a facturar esté todo formado, creamos todo, porque es que si no te quedas paralizado con las 1000 cosas que hay que hacer. Totalmente. Y más aquí en España, que encima es que no es que tardes 2 días, es que tardas un mes para empezar a Hay que rodar. registrar la marca, tal, te compras 2 dominios y tiras ya y empiezas está, sí, sí, a totalmente. moverte. Lo importante es el dominio. Yo eso es lo que recomiendo, ¿sabes? Antes de calentarte empieza y ya testea, prueba, a no ser hay ciertos negocios que no puedes, ¿eh? Por ejemplo. Yo, coño, una asesoría fiscal y claro, Tienes todo, ¿no? claro, tengo todo. Pero ojo, que empecé a registrar marcas sin tener nada. O sea, Liberfy nació registrando marcas, justamente que lo habéis comentado, porque me hicieron una putada a mí que perdí casi 100.000 pavos en unas negociaciones. Debido a eso, empecé a registrar marcas, yo no era ni autónomo ni nada. Tú hazme un Bizum, hazme una transferencia aquí y vamos para adelante. Y ya después sobre la marcha voy montando. Vale. Esa es la realidad. Pues no sé si quieres tocar este tema un poquito. Yo creo que daríamos ya... Sí, yo creo que sí. Sí. Pues nada, tenemos una sección final, que se la hacemos a todos. No sé si lo has visto por No, algún no lado. lo he visto, vengo fresh. Bien, me gusta. Es que, tío, Así se debe. Alex. así se debe, claro que sí. Se llaman las Triple Quick Questions, ¿vale? Vale. Que son preguntas rápidas, una sección rápida, generales, se las hacemos a todo el mundo. Están un poco enfocadas así al trip, que nos gusta a Vale. nosotros tripear. Entonces, ¿preparado? Vamos al lío. Venga, pues Triple Quick Questions con Miguel Sierra. Un personaje histórico o del presente para tener una charla. Hostias. Pues, ojo, que me gustaría a mí mucho, siempre lo he tenido ahí en la mente, me hubiese encantado hablar con Thomas Edison, tío. Hostias. Pedazo de Mi ¿Sabes? colega es un fan del podcast. Me encantaría haber hablado con él, ¿sabes? Creo que lo dijo un dijo militar, una- no me sí, lo acuerdo dijo. quién fue, pero lo Sí, dijo. y con Henry Ford, ojo, ¿eh? Sí, Me hostia. encantaría. Tripazo. Genios. Seguimos. Imagínate que mueres hoy y Vale. te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? Hoy. Hoy. Vale, Sí. Vale. No, me Vuelves calentaba. al mismo. Al mismo, tío. No Vale. me calentaba mucho. ¿Cuánto vale un Bitcoin? 28.000, ¿no? Está ahora mismo. Por ahí, $28.000, 29.000, 27.500. Perfecto.
Si pudieras vivir la vida de otra persona, que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Pues no me mola, tío. No me mola, no elegiría yo a nadie, tío. Otra profesión, ¿eh? Claro, esto puede ser o una persona que haya existido, yo qué sé, Vale. Rafael Nadal, o un estilo de vida, yo qué sé, un surfista en Australia. Vale. Pues no sé por qué, siempre me ha gustado el tema de militar, tío. Pero militar de alto standing. rango, O sea, no- Pero no ahora, ¿sabes? Vale, en el- Hace 100 años, 200 años. Hostia, ¿en o serio? 300 años, sí. Vivir O sea, una... con el caballo y los vikingos. O eso incluso hace más. O sea, sí, siempre he tenido en la mente como que... es Lo- una lo- pilladera, lo- ¿eh? lo- Estos tripeos. Siempre he tenido en la mente como que yo he sido, tío, en otra vida como rollo un teniente de ejércitos, pero de espada y, Sí, sí, y escudo, en plan ¿sabes? soldado, no soldado antes de- de las pistolas, ¿sabes? Hostia, 100%. Sí, con espada, tal. Espada o Esparta, ¿sabes? Me gusta, Guau, me qué gusta, guapo, me gusta, qué guapo. Vale. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Complejo. Complejo porque estaremos entre más un ciber, robots y demás, que seguramente no estemos. Ya hayamos causado nuestra destrucción antes, en 500 años, 100%. ¿Tú crees? Me ha puesto los cojones. O sea, que no existimos. Yo en 100 años creo que nosotros estamos hecho una porquería. ¿En Bueno, serio? te digo, en, O- si en 500 años, si alguien viendo esta entrevista en Trippers en YouTube, que todavía estará, dirá, retratado. Yo creo que en 500 años, de verdad, el ser humano o no es como lo conocemos obviamente, estamos todos locos, más de los que estamos, o no existimos y somos cibers, bots, Totalmente IA, cibers, ¿sabes? claro. Tíos, me gusta. Vale, dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. 3 cosas que... es que yo creo que va a ser todo diferente, tío, la verdad. Yo creo que en 50 años no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar. Todo está evolucionando tan rápido que a lo mejor te digo algo y va a pasar en 10 años. Vale, por eso, dime 3 que Que consideras seguro que tú crees que van a ser diferentes. 3 cosas que van a ser diferentes. La política actual creo que no va a existir. Vale. Creo que va a ser una política muy diferente y más creo que va a ser algo más globalizado, una política global, por desgracia. Por desgracia. El efectivo no va a existir, Vale. eso es 100%. otra lógica. Y van a controlarnos hasta lo que podemos gastar y lo que no y la cantidad de comida que vamos a comer. O sea, te has ido a Agenda 2030, Total. Foro de Davos absurdo. Total, porque O sea, creo que va a llegar, no sé, que la liemos muy O gorda. sea, llamar Nah, 100%. mañana a Miguel Sierra y que os empiece ya a asesorar para dentro de 50 años me van a tener cogido por los huevos. Pero esas tres cosas creo que Vale, diría. sí, las compartimos. ¿Cuál es tu mayor virtud? Mi mayor virtud, creo que retengo muchísima la información y a nivel conexión con las personas creo que lo hago bastante bien. Vale. ¿Y tu mayor defecto? Mi mayor defecto es que soy un distraído increíble. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Hostia, yo odio el mar, tío, o sea, me da miedo el agua, así que morir de amor. Si no de Marbella. Me da cosilla, ¿eh? Pero Tiburones, el tiburones. barquito en Ibiza sí te lo pegas, ¿no? Sí me lo puedo pegar, Ah, pero Pero sin pisa- saltar. pero- cada vez que me he tirado, tío, además, hice un viaje en Italia con un colega y hay un vídeo donde me tiro y hago en el barco en un momento, digo yo que sé lo que hay ahí abajo, ¿sabes? Yo paso. Vas a ver, ¿eh? Yo Hostia, paso. es que el mar te dio intimida a veces, ¿eh? Vale, seguimos. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. Hostia, te viste muy Con, seguro. 100%. 100%, ¿no? Es más, puedo pensar hasta que pueda haber cositas ya. Seguro. sí, Aquí ¿no? entre nosotros, puede ser. Puede ser. Elon Musk de repente es extraterrestre. A mí no me sorprendería. No, tío. a mí Yo tampoco. eso no te lo podría decir si sí o si no, pero sé que tiene que haber algo 100% porque esto no es normal, esto es gigante y ahora se ha descubierto esto un nuevo universo. Imagínate. Es una locura, tío. Vale. Recomiéndanos un libro. A ver, esto va a ser un clásico, ¿sabes? Pero es que fue el primer libro que me leí yo con 14 años, que lo vi en la estantería de mi padre, además lo tengo todavía, mi padre lo compró en el 91, que es El Piensa y hágase rico, que eso es un clásico. Es el primer libro que me leí yo y creo que es el libro que hizo que saltara mi chispa del emprendimiento, tío. Así que recomendaría Totalmente. Librazo, muy bueno, además. librazo, muy bueno. el que yo me fundí. Muy bueno. Librazo. Y ya para terminar, como este podcast se llama Trippers, me gusta mucho tripear, anécdotas locas, etc. Queremos que nos cuentes, queríamos preguntarte, ¿cuál es el mayor trip
que te has pegado en tu vida? Buah, tío. Además que yo lo de trip es gracioso, pero yo lo uso muchísimo en mi grupo de colegas. ¿En serio? ¿sabes? Sí, lo de Hostia, tripeo, ¿sabes? Hostia, como Claro, nosotros. claro, por eso. Claro, claro. Yo, por ejemplo, en mi grupo de colegas, el tripeo es una palabra que lleva dentro, intrínseca en el grupo desde hace ya, pues no sé, 20 años. Hostia, ¿sabes? pues no tanto, hay que pero quedar 15. todos juntos, Claro. tragarnos el trip. No, además nosotros estamos de tripeo siempre, entonces, anécdota graciosa, como tengo tantas, al día de hoy, me lo pregunto y me colapso, ¿sabes? Pues tío, tengo muchas, la verdad, tengo muchas que son bastante graciosas, pero de viajes tengo unas pocas, ¿vale? De viajes tengo unas pocas, de empezar un viaje, ¿sabes? En un sitio y terminar de locura en un país a lo mejor a 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros de allí. Por ejemplo, justamente con César, fuimos a Chipre para mirar el tema de la fiscalidad en Chipre. Yo fui con él al final para acompañarlo y echar unas buenas risas y un buen rato allí. No sé cómo acabó la cosa, que como había problemas siempre para los vuelos y demás, el último día del viaje a Chipre, en vez de volver a España, acabamos en Budapest y acabamos dentro de unas de estos de las bañeras estas que hay gigantes. Bueno, no son Bañeras coño. turcas de Las bañeras, estas. no. Estos son como una especie de piscinas al aire libre a 70 Tipo grados. termas. Termas a 70 grados, tío, con un colocón que flipa allí de una borrachera. Desde un viaje a Chipre todo formalito, acabamos en La Budapest camiseta con una completamente borrachera. pasadísimo. Sí, tío, y acabamos 5 o 6 días más en Budapest y demás. Y igual que esa, pues otro paso igual en Colombia, que acabamos en Chile. Hostias. Y en Lima, perdón. Y nada, putas locuras así. Pero tío. en las termas acompañados acababasteis o qué? ¿Acompañado de quién? No sé, digo, eso me pregunto. ¿Acompañado de quién? No sé si amigas, encontrasteis Algo. Sí, encontrado, claro, tío, Claro, cosas, 100%. La verosimilitud está en los detalles, tío. Claro. No, además, esas termas, no sé por qué, contra más subía la temperatura, más cachondeo había. Al final no, estamos a me 70 encanta. grados. Eso sí, fuera un frío de pelotas. No, había que quedarse dentro, había que quedarse Fuera un dentro. frío de pelotas. Y dentro hasta calor, ¿sabes? Ahí estaba la peña ardiendo. Hostia, pues ahí Bueno, está, pues, ¿ves? muy Por eso- bueno. Por eso nos gusta decir esta pregunta, pero mira, se le ve a Miguel tan bien formal, tal, pero luego acaba de Chipre a Budapest. Claro, Cuidado, ahí te dice tío. mucho la persona. Claro, Tío simpático, Un tío muy gracioso. triple, un tío muy triple. Sí, Muy tripes. yo estoy formal frente al trabajo, ¿sabes? Claro, luego exacto, somos unos hay que ser, sinvergüenzas, vas con ¿sabes? tu tiempo de ocio. Nos tenemos que es tu pegar tiempo. unas Sí, birritas. sí, ya tal. le he dicho que hay que organizar algo. Perfecto. Pues nada, Miguel, dejaremos toda la información de Liberfy en la descripción, tu Instagram, todo, si quieres decir algo a la cámara o cualquier Cualquier información. mensajito que suscriban. Sí, no, bueno, además de todo. suscribirte a este pedazo de podcast, que a partir de ahora tenéis a un nuevo seguidor, ¿vale? Un nuevo Espectacular. suscriptor que voy a veros. Lo que sí dejaría es un pequeño tip, ¿vale? Que el tema, sobre el tema de la finanza y fiscalidad, y es que no sigamos apoyando el analfabetismo financiero que hay en España, donde el 64% de las personas no tienen ni idea de finanza y fiscalidad, y eso hace que sean más conformistas, paguen lo que te digan que tengas que pagar, y al final sea pues, un borrego más en esta sociedad. Así que esos mensajes los dejaría. Pues ahí queda. Ahí Perfecto. Y nada, chavales, suscribiros al canal, que Eso. lo apoyáis, es gratis, esas cositas, fiscalidad gratis. Lo gratis es buenísimo siempre, 0%. Suscribidos. Y nada, nos vemos Siguiente en vídeo. el siguiente trip. Chao, chao.